Venga. Los segundos que quieran. Esperamos a que llegue Pancho y toda su inteligencia. Y Mayolo y compañía. Adelante, senadora, las escuchamos. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Pues sin duda, un día complejo. Estamos 8 minutos después de la hora citada aquí en la Comisión Permanente. Me acompañan mis compañeras diputadas federales integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Vamos a hacer uso de la palabra, tanto las legisladoras como la de la voz. Me permito cederle la palabra a la diputada Alejandra García Morlán. Gracias, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Bueno, yo soy integrante de la Junta Directiva de la Primera Comisión, donde fuimos convocados ayer a mediodía para sesionar esta mañana, a las 10 de la mañana, para tratar el orden del día y donde el punto principal es un proyecto de dictamen, donde la esencia tiene que ver efectivamente con convocar a un periodo extraordinario para el día viernes a las 11 de la mañana. Sin embargo, de entrada, pues se violenta el propio reglamento de la Comisión Permanente y de las comisiones, porque el reglamento dice que debemos ser convocados a estas juntas de trabajo por lo menos con 72 horas de anticipación o por lo menos un día antes. No se cumplieron ni las 72 horas ni tampoco las 24 horas. Pareciera que ahora nuevamente pues hay mucha urgencia para tratar distintos temas, uno que tiene que ver con las ratificaciones del secretario de Hacienda y de la Secretaría de la Función Pública, como bien lo saben, el tema que tiene que ver con el outsourcing y esta reforma al artículo transitorio de la Ley Federal del Trabajo, que ahorita la vicecoordinadora hablará más al respecto, y sorpresivamente el punto que hace unas semanas pues traía a todos con la preocupación y con el compromiso de que pudiéramos sacarlo lo antes posible, que tiene que ver con el desafuero de 2 diputados federales, desapareció del orden del día y desapareció del interés de los legisladores que conforman la primera comisión de la Comisión Permanente. Evidentemente, pareciera que ya no hay una urgencia o un compromiso para resolver y para que se pueda votar este dictamen de la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados Federal. Es muy lamentable que el discurso y la bandera en contra de la impunidad y en contra de la corrupción, solamente Morena y sus aliados la utilicen en el discurso, porque a la hora de la votación se echan para atrás, porque era hasta donde yo me quedé el tema que realmente interesaba y preocupaba más. Nuestra postura como Grupo Parlamentario de Acción Nacional, por supuesto que siempre será en congruencia a este combate contra la corrupción, contra la impunidad que lastima tanto a México. Y tenemos que ser bien congruentes, no nada más con el discurso, sino también con los hechos. En ese sentido, por supuesto, que no estamos dispuestos a votar a favor de un periodo extraordinario, al menos que metan este tema que ya se había platicado, que ya se había aprobado, que ya se había consensuado dentro de la comisión primera, y después los mismos diputados del hoy partido gobernante que dicen que luchan en contra de la impunidad y que nadie tiene por qué gozar de ningún fuero si hay un proceso judicial, pues pareciera que ya se echaron para atrás. Y por supuesto que meteremos las reservas correspondientes para que pueda incluirse este tema, y también en compromiso que tenemos con el sector empresarial y con los trabajadores del país, también vamos a solicitar que sea abordado a profundidad esta reforma que tiene que ver con el transitorio y con el outsourcing. De mi parte sería todo. Gracias. ¿Quieres 8? Venga.
Muchas gracias, buenas tardes. Pues sí, efectivamente, nosotros por supuesto que queremos acompañar un periodo extraordinario, pero no vamos a ser parte de un pacto de impunidad. Nosotros vamos a exigir que se aborde en este periodo extraordinario el desafuero de los diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta. Es lo menos que le podemos exigir a este Congreso de la Unión. Parece que hay varios votos de Morena que podrían acompañarlo y con los 6 votos del PAN, por supuesto que podríamos pasar una reserva que permitiera discutir este tema. Y por el lado del outsourcing, pues por supuesto que hemos sido la senadora Kenia y su servidora, ella presentó una iniciativa, yo inscribí una iniciativa el día de ayer, donde solicito que se clarifiquen una serie de conceptos que no están en la ley de manera adecuada, que han hecho que haya una gran confusión. Hago una serie de propuestas para fortalecer a las micro y pequeñas empresas que se pueden ver afectadas con este concepto de outsourcing. Como saben, hay problemas en el SAT para las citas y para que las empresas puedan dar de alta a su fiel. Las respuestas del Infonavit han sido muy lentas. Muchas empresas tienen que ir a la figura de unificación de empresas y ese mero trámite lleva 3 meses ante un notario público, 3 meses, un trámite que se requiere para hacer la unificación de las empresas y luego, ya que tengas todo esto listo, ir al Seguro Social. Por eso el Seguro Social, de una manera sensible, dio un plazo de 3 meses. Nosotros lo que quisiéramos es proponer lo que ya ha dicho la senadora Kenia, que sea hasta enero, pero creo que este tema no merecería que dentro de un mes estuviéramos otra vez contra la pared, porque no es que no queramos que entre en vigor el outsourcing, por supuesto que estamos a favor, lo votamos a favor, pero lo que queremos es que se haga de una manera ordenada sin poner en riesgo a los empleados. Entonces, decirle de aquí a las cámaras de todo tipo, a los micro, pequeños empresarios, que nosotros no solo apoyaríamos un periodo extraordinario para dar un plazo de un mes, sino lo menos que exigimos son 5 meses, que eso sí permitiría hacer una transición ordenada. No tiene efectos fiscales porque todos estos empleados de alguna manera están contratados ya en alguna empresa, y lo único que buscaríamos sería seguir este orden. Entonces, nuestra postura está muy clara, sí queremos ir al periodo extraordinario, siempre y cuando se metan el tema de los desafueros y que tengamos claridad en qué se quiere abordar con el tema de outsourcing, porque un mes es insuficiente. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Efectivamente, hoy dentro de la discusión de la Comisión Primera se decía que era premiante el tema del outsourcing y estamos de acuerdo, son situaciones que se tienen que estar atendiendo y por supuesto que compartimos esa preocupación, al igual que miles de micros, pequeñas y medianas empresas que también viven de esta condición. Entonces, por supuesto que es urgente, pero también es urgente que haya justicia en México. También es urgente que se combata la impunidad, una bandera que el presidente de la República dijo que lo iba a hacer desde el primer día que llegó y hoy tal pareciera que está encubriendo a que se realicen los procesos correspondientes para que 2 diputados puedan asistir a un proceso como cualquier ciudadano, para que puedan ser desahogadas las denuncias que existen en su contra por el tema de pederastía o por el tema de abuso sexual infantil y el tema de corrupción y enriquecimiento ilícito. También estos son 2 temas que han dañado mucho a México, que han dañado mucho a la ciudadanía, que han generado que no se tenga credibilidad en las instituciones y entonces nosotros decimos, ¿por qué este tema no lo tocamos? Y más porque estos procesos vienen desde principios de año, estamos prácticamente entrando al mes de agosto y es momento en que estas 2 personas, estos 2 diputados no han podido ser desaforados para que atiendan el tema que deben de hacerlo ante las autoridades correspondientes. Entonces nosotros acompañamos por supuesto el tema del outsourcing, acompañamos también el tema de los desafueros y esperamos que nuestros compañeras y compañeros de Morena, que en su momento pelearon el día antier el tema en el pleno y de los cuales nosotros también nos sumamos a esos votos, esperamos contar con ellos para que este también sea aprobado el día de hoy. Josefina Salazar, de San Luis Potosí. Gracias, diputada Salazar. Gracias.
senadora Gálvez, gracias, diputada Morland. Vamos a entender qué está pasando en este cochinero legislativo. Fíjense nada más. Son ahorita la 1:00 con 17 minutos. No hay dictámenes. Están intentando convocar a un periodo extraordinario sin dictámenes. Es el mismo argumento de hace 2 días. Pareciera que están obsesionados por violar la ley. Hoy, en este momento, no sabemos de qué se trata el acuerdo de outsourcing. Por supuesto que nosotros queremos que haya un periodo extraordinario, pero a favor de México, a favor de las mujeres y de los hombres en este país, no a favor de proteger a un violador de niños. Es claro que están sacando del orden del día el desafuero del diputado de Morena acusado de violar niños. Son una vergüenza legislativa. Están solapando algo inmoral, además de ilegal. El tema del outsourcing es una prioridad para el Partido Acción Nacional también. Tan lo es que hemos presentado iniciativas al respecto. Tan lo es que nosotros lo dijimos en el Pleno de la Comisión y en el Pleno del Senado. Es una barbaridad lo que están haciendo, queriendo que se implemente una reforma de un gran calado, cuando en otros países tardan 2 años. Aquí hacerle al vapor, gracias, hacerla sí, a la morenista, no sé cómo, ¿no? Hacerla a la morenista, o sea, hacer una reforma a la morenista, que en donde en otros países tarda 2 años, aquí quieren tardarse 3 meses. Son irresponsables, son ignorantes, tienen una falta de sensibilidad con el pueblo mexicano. Hoy, en este momento, no sabemos cuál es el acuerdo. ¿Qué es? ¿Un mes? ¿Un mes que no va a resolver nada? ¿2 meses? ¿45 días? O como nosotros lo estamos pidiendo, a partir del siguiente año. Y ni así, fíjense nada más, ni así vamos a lograr que todos los terciarizadores en este país logren registrarse, porque en otros países tardan 2 años o han tardado 2 años. A mí me parece una burla lo que están queriendo hacer claramente desde el gobierno. Ellos generaron el caos, ellos generaron el desorden, ellos generaron la falta de certeza para 4.5 millones de mexicanos que viven bajo el régimen del outsourcing. Bueno, el gobierno generó el caos y los legisladores subordinados del régimen aquí en el Congreso cerraron con un moño terrible esa irresponsabilidad. Y ahora lo quieren disque corregir con 1 mes. Fíjense nada más. Es lamentable lo que está pasando. ¿Nosotros qué decimos? No vamos a caer en su juego. No hay dictámenes, no hay claridad de qué va a pasar con los terciarizadores en este país. Y por supuesto, jamás estaremos a favor de solapar que siga teniendo fuero un violador de niños. Bajo todas estas circunstancias, por supuesto que hay una unanimidad en el grupo parlamentario de que así como estamos hoy a la 1:00 con 21 minutos, no vamos a caminar con estas propuestas, que ni propuestas son, ni claridad tienen, ni apegadas a la ley están. Muchas gracias. Si nos permiten, diputadas, senadoras, les pregunta Israel Aldave de Grupo Fórmula. Senadoras, diputadas, buenas tardes. Preguntarles, ustedes que están en las negociaciones entre las distintas bancadas, ¿de quién viene la orden para proteger, en este caso, al señor diputado Saúl Huerta y a Mauricio Toledo? ¿De quién viene la orden? ¿Es la única pregunta? No, después viene otra. Bueno, yo tengo la impresión que en la política es hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Así juegan, me parece increíble.
Aquí están 6 votos hoy del PAN, más los 17 de Morena, más los 2 del PES. Hoy podríamos alcanzar los 25 anhelados votos para poder meter una reserva, así como la vez pasada todo Morena culpaba a la oposición, pues hoy hay una unidad en el PAN para meter esta reserva y proseguir con el desafuero de estos dos personajes. Entonces, si hoy nos acompañan estos 19 votos, fácilmente podríamos meter dentro de un periodo extraordinario que ya se pactó, que parece que ya tiene los votos necesarios, el tema de los desafueros. Tenemos entre estos 3 grupos parlamentarios y creo que hoy se va a saber si realmente Morena está a favor de terminar con la impunidad. Y si hoy Morena vota en contra de nuestra reserva, pues habrá quedado claro dónde está el problema. Ahora sí voy con la otra. Perdón, a mí me gustaría igual comentar. No sé los demás legisladores que estarán en la comisión permanente o que están en la primera comisión, así se los cuestioné yo hace rato también, pero en Acción Nacional las órdenes nos las da el pueblo de México, así como dice el presidente. Y creemos que el pueblo está a favor de la justicia y está en contra de la impunidad. Por eso creyeron y se fueron con la finta de este discurso de Morena en su momento y hoy se están desenmascarando ellos solos. Dentro de la comisión primera, la sesión de hace rato y en la anterior, hubieron diputados, diputadas, senadores y senadoras de Morena, del PT y de quienes son oposición, que se manifestaron precisamente porque sí se discutiera este punto, porque tratáramos eso, porque no somos tapadera absolutamente de nadie. Ahorita, en el Pleno, vamos a ver quién es quién. Vamos a ver si efectivamente tienen un compromiso real en contra de la corrupción, porque la reserva está lista. De mi parte ya la presenté, vamos a ir todo el grupo parlamentario de Acción Nacional y vamos a ver si efectivamente Morena, PT y aliados quieren devolverle la justicia al país. Nosotros no vamos a ser parte de ningún pacto de impunidad, como ya lo precisó la senadora Xóchitl. Gracias. Les hago el otro cuestionamiento. ¿Qué pasa con el bloque de contención aquí en el Senado? ¿Por qué no vemos al lado de ustedes al PRI y al PRD y pues también al Movimiento Ciudadano? ¿Por qué nada más pues es de nombre el bloque de contención? ¿Por qué en unas cosas ellos van con Morena y no con ustedes? Bueno, sin duda, tratar de construir a favor de México es una prioridad y yo lo diría para los integrantes del bloque. Hemos sido suficientemente solidarios unos y otros grupos parlamentarios en muchos temas. Si hoy tienen una posición distinta, la respetamos aunque no la compartimos. Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Buenas tardes, ya me antecedió un poquito el compañero con una de las preguntas que les iba a hacer, pero la segunda, el día de hoy se da a conocer un anuncio, un decreto que tendría vigencia la próxima semana, que se publique en Diario Oficial de la Federación, con respecto a indultar, a perdonar a los presos que lleven un poquito más de 10 años sin sentencia. Este decreto surge a raíz de una pregunta de su servidor, que el martes pasado le decía al presidente de la República de un tema de un indígena de Milpalta que está en prisión, pero que no tiene sentencia, siendo que no cometió el delito. Entre este decreto se estipula la liberación de Israel Vallarta, todo puede indicar que se va a dar antes del 15 de septiembre, y él ha mencionado que va a contrademandar y quiere ver en prisión a la señora Miranda de Wallace. ¿Cuál es su posición al respecto? Yo no he leído el decreto, quiero ser franca, solo escuché una parte de la conferencia de prensa en la mañana de Olga, y lo que ella argumentaba es que le van a pedir al Poder Judicial que le dé celeridad, lo cual creo que es bueno, a el tema de estos procesos donde ya hay una sentencia del Protocolo de Estambul, y aquí Kenia es mucho más conocedora del tema, donde ya se acreditó la tortura. Y obviamente si hay una declaración que se obtuvo bajo tortura, pues es una violación al debido proceso y el juez estaría obligado a liberar a esa persona por
violar sus derechos humanos y violar el debido proceso. Y también pues a pedirle al Poder Judicial, lo cual yo creo que también es positivo, acelerar las sentencias. Yo he recibido aquí cartas en mi oficina de personas que están privadas de su libertad, que tienen 15, 16 años sin sentencia. Yo creo que eso no es positivo, a mí esa parte me parece importante. Y el caso de la persona indígena de Milpalta, pues habría que revisar también el caso, él ya tiene una sentencia de 60 años. 65 años, y si fue violado su derecho a contar con un traductor en el momento de la detención y no hablaba el español, pues seguramente hubo una violación y ese caso tendría también que resolverse. Pero lo que yo entiendo que no es como que saquen a todas las personas, sino aquellos que ya tengan una sentencia de protocolo de Estambul, yo la veo positiva. Gracias. Misael Zavala, del Heraldo de México. Buenas tardes. Pues siguiendo con la pregunta de mi compañero Israel Aldave, preguntarle a la senadora Kenia si este encubrimiento que acusan de violadores y criminales por parte de Morena también alcanza a otros grupos parlamentarios, por ejemplo al PRI y al PRD. Son sus aliados, con ellos hicieron alianza en las elecciones, están haciendo el bloque opositor desde la Cámara de Senadores y también de la Cámara de Diputados, y si no es necesario igual hablar fuerte en contra de estos priistas y también de estos perredistas que han votado en contra de pues llamar a un desafuero a los diputados federales. Gracias, Misael. A ver, primero que nada hay que destacar la fortaleza de tener un bloque opositor como mexicanos. Esa es la realidad. A ver, tenemos un gobierno muy autoritario, con un montón de votos en la Cámara de Diputados y un montón de votos en la Cámara de Senadores. A veces con una subordinación de los legisladores brutal, sesgada, bueno, fueron capaces de robarse 2 votos con tal de tener a una CNDH a modo para el gobierno. La verdad es que se requiere un bloque opositor, urge para México un bloque opositor. Yo siempre estaré a favor de que podamos construir entre todos los grupos parlamentarios de oposición un bloque opositor. Lo necesitan los partidos políticos, pero sobre todo lo necesitan los mexicanos. Bajo esta lógica, a mí me parece que será necesario cuidar, acompañar, tratar de encontrar el cómo sí podamos tener un bloque opositor mientras haya un gobierno tan autoritario como este. Partiendo de esa premisa, por supuesto que nosotros estaremos siempre abiertos a construir con nuestros compañeros de otros grupos parlamentarios. Por ellos, por nosotros, pero sobre todo por la gente que hoy está sufriendo a este gobierno irresponsable. Hoy a la gente lo que más le preocupa es no morir. Lo que está pasando en el gobierno, y si es cierto, los trascendidos de que por fin ya están manoteándole a López-Gatell, si eso es cierto, qué terrible que tuvieron que pasar 500,000 de muertos para que eso sucediera. Eso es terrible y eso requiere un bloque opositor en las cámaras. Eso requiere discursos para demostrar desde distintas visiones políticas que el gobierno está mal y está equivocado en su estrategia en la pandemia, que está costando vidas, que la necedad de tomar decisiones de salud priorizando la política es una vergüenza. Por eso yo siempre trataré de construir un bloque opositor. Pero no hay una autocrítica hacia estos Cada integrante de ese bloque opositor habrá de ser responsable de sus hechos, de sus dichos y de sus votos. Nosotros hoy venimos aquí a exigir que haya legalidad. No la hay, no hay ni dictámenes. Esperemos a ver qué pasa en el transcurso del día, pero hoy estamos exactamente igual que antier, sin dictámenes, sin claridad y sin apego a la ley. Sin dictámenes, ¿ustedes votarían en contra de estos extraordinarios? Se ha dicho aquí por las compañeras legisladoras, así es. Y también preguntarle la última pregunta, también en la sesión pasada hubo 3 panistas, 3 votos de panistas que no
fueron favorables hacia estos acuerdos, incluso 3 votos igual de panistas de Xochitl Gálvez, que aquí está, también del senador Damián Cepeda, y una diputada que no recuerdo su nombre, fueron a favor de estos dictámenes. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dividió al grupo parlamentario para que no fueran, digamos, se estaba pidiendo el desafuero, bueno, el debate sobre el desafuero de 2 personajes que no han podido ser desaforados en los últimos meses, me parece? ¿Qué pasó en este grupo parlamentario del PAN? ¿Por qué votaron en contra y por qué votó usted en contra como vicecoordinador? Nosotros tenemos algo muy claro en los estatutos del partido, y es que los legisladores terminamos votando en conciencia. Esa es, digamos, después de muchos procesos, pasando por que evidentemente se escuchan a distintas visiones, los legisladores terminamos votando en conciencia. Misael, hace 2 días, como hoy, es una vergüenza lo del outsourcing. Mi voto, lo dije ahí, tiene, dependiendo de qué redes sociales me hables, pero ya podríamos llegar a 150,000 vistas. Mi voto públicamente ha sido claro. No puedo acompañar un periodo extraordinario donde se pone en riesgo a 3 millones de mexicanos que están bajo el outsourcing. 3 millones. Eso va a impactar a ellos, a sus hijos, a sus dependientes económicos, a los adultos mayores, a los que probablemente vivan y dependan de cada uno de esos ingresos. Desde mi perspectiva es inmoral, totalmente inmoral, algo como eso. Hoy seguimos igual. En el mismo, y lo digo de manera personal, si alguien quisiera hacer algún comentario, en el mismo problema legal. ¿Cómo se atreven a querer pensar que esto se va a resolver con 30 días? Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo voté a favor porque estoy convencida que el tema de los desafueros es un tema clave. Esta legislatura no se puede ir sin que Mauricio Toledo y Saúl Huerta al menos pasen la vergüenza pública. No sé si sean culpables, pero en el caso de Mauricio Toledo, pues la jefa de gobierno ha presentado una serie de evidencias que creo que al menos tienen que ser presentadas públicamente y el pueblo tiene que conocerlas. Ese es desde mi punto de vista. Y segundo lugar, el tema también es muy importante de Saúl Huerta, o sea, un cuate pedófilo. Entonces yo ponderé entre los 2 temas, pensé que era mucho más importante el tema de los desafueros y que finalmente el tema del outsourcing lo tenemos que corregir en el dictamen que seguramente estaremos discutiendo hoy en la tarde, porque si mañana se presenta el dictamen a votación en el extraordinario, pues hoy en la tarde, en alguna hora o mañana en la mañana, tendremos la oportunidad de todos estos planteamientos que ha hecho la senadora Kenia y que yo hice en una iniciativa que aparece publicada el día de hoy. Yo coincido que hay que ir más profundo en resolver una serie de problemáticas que hay en el desafuero, pero yo cerraría diciendo, ojalá el bloque opositor se jale hacia el bien y no jalen el PAN hacia el mal. Esa sería yo mi conclusión. Gracias. Nos restan 2 intervenciones. La penúltima intervención es del columnista Francisco Garfias. Hola. Yo me pregunto, ¿debe haber razones muy poderosas para que Morena y sus aliados estén dispuestos a pagar el costo de dejar fuera a estos 2 personajes? ¿Será realmente el pederastra el que está rompiendo todo esto o es el otro, el que se enriqueció ilícitamente, al que están tratando de defender y que tiene toda una bancada detrás para evitar que sea desaforado? Se lo pregunto también particularmente a la diputada que está en la primera comisión, algo debe de haber escuchado de cuáles son las razones para sacar estos temas.
Bueno, pues yo repito nuestra posición, nosotros no somos ni cómplices ni tapaderas de nadie, así se los dije y así lo digo públicamente, no seremos parte de ningún pacto de impunidad, ni vamos a proteger a nadie. No debe por qué pesar más un tema de abuso sexual que uno de corrupción o de enriquecimiento ilícito. Todos esos son delitos. Y la justicia tiene que aplicarse por igual para todas y todos. Por eso están las sanciones en la medida de que el delito qué tan grande o qué tan pequeño es. Pero nuestra postura siempre tiene que ser a favor de la justicia. Nosotros no vamos a calificar si es un pederasta o si es un violador o si es o si se enriqueció ilícitamente este diputado. Eso ya le corresponderá a la Fiscalía. Lo que sí es que nosotros no podemos ser obstáculo para que sigan ellos su proceso judicial. Así lo dije porque de repente en las discusiones, pues todos se dan golpes de pecho y todos se comprometen en el discurso con un tema en contra de la impunidad, pero a la hora de la votación cambia radicalmente. Por eso es que lo repito, vamos a proponer hacer ahorita una propuesta, una reserva para que se pueda incorporar al orden del día y a este proyecto de dictamen para que la Cámara de Diputados efectivamente se pueda instalar como jurado de procedencia y le dé trámite a estos dictámenes que ya están listos, ¿no? Entonces yo no sé si ellos traen acuerdo, ¿no? Pero lo que sí es que han cambiado su discurso, o sea, no veo una congruencia entre quienes han tenido la oportunidad de votar ahí. Ahorita vamos a tener la oportunidad de que todos pues se quiten realmente las máscaras y quienes estén a favor de que estos temas se discutan en el periodo extraordinario, si ya va a haber, metamos este tema que también es importante para el país y que nos ha lastimado tanto. Oiga, diputada, pero allí en la comisión, ¿cuál fue el argumento para sacar los desafueros? ¿Qué fue lo que oficialmente dijeron? Ellos, se dictaminó sobre lo que teníamos en la comisión y el día 27 de julio el coordinador del grupo parlamentario de Morena metió una nueva iniciativa en donde ya no venía ese punto que unas semanas antes era el tema de su interés y era su prioridad, de repente desapareció del orden del día y por eso ya no se discutió en esta sesión. Ayer no venía en el orden del día ya. En la de hoy ya venía este nuevo proyecto donde el coordinador ya lo desapareció, ya nada más vienen los puntos que vamos a tratar. Hoy dentro de la comisión primera, el senador Damián, porque tuvo algunos cambios el proyecto de dictamen, más de forma que de fondo. Por ejemplo, no se va a instalar el Congreso General para cuidar el tema de los contagios y del COVID. Aprovechando que se iba a cambiar, iban a tener estos cambios en el proyecto de dictamen, el senador Damián propuso que de una vez incorporáramos también este punto de discutir el tema de los desafueros. Y la presidenta se opuso totalmente y por supuesto que también los demás legisladores. Únicamente nos quedamos el senador Damián y yo. Y si no me equivoco, también la diputada Claudia Pastor dijo que ella estaba a favor del extraordinario siempre y cuando se incluyera este punto. ¿Es cuánto? Muchas gracias. La última pregunta es de Adrián Ojeda de CCO Noticias. Buenas tardes, legisladoras. Senadoras, sobre todo es para ustedes esta cuestión porque hablando del outsourcing, los trabajadores de limpia y los valet parking están trabajando como outsourcing aquí en el Senado y no han sido respetados sus derechos, están totalmente ignorantes de qué les va a suceder. Por un lado, ya los amenazaron con que les van a descontar 200 pesos a la semana porque el Senado no les ha pagado. O sea, todavía de que aparte de que no los tienen, y esa es la empresa Fonatur, los tiene castigados con que no saben cuál es su destino, pues les van a descontar, porque el Senado no les ha pagado, a ellos les descuentan su salario, que es de 3,000 pesos al mes. A ver, voy a hacer una precisión, porque yo creo que de manera indebida hay quien le ha hecho creer a los empleados de limpieza y de valet parking que van a ser contratados de manera directa. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que de acuerdo a la ley que aprobamos,
los servicios especializados existen y la empresa de limpieza entra dentro del esquema de servicios especializados y la empresa de valet parking entra dentro del esquema de servicios especializados. Lo que el Senado hoy estará obligado a hacer es verificar que estas empresas se den de alta en el catálogo de empresas especializadas y estar verificando cada 4 meses el puntual pago de las prestaciones, llámese Seguro Social, Infonavit. Esta ley de outsourcing no prohíbe la subcontratación de servicios especializados. Lo que prohibía es más al lado de las empresas de yo me dedico a la costura y subcontrataba costureras con otra empresa terciarizada y no las tenía dentro de la empresa. Ese es lo que se eliminó. Pero entonces hay gente que les ha hecho creer que con la entrada a esta ley en vigor, todas las empresas de servicios, tendrías que meter a la nómina del Senado a los que le dan mantenimiento a elevadores, a la nómina del Senado a los que vienen a limpiar los vidrios, a los de limpieza, y eso es imposible. Entonces yo por eso quiero ser sincera ante a veces este abuso que se hace sobre los empleados de la mentira, de decirles te vamos a dar de alta. ¿Qué estuve peleando yo como senadora cuando llegué aquí? Que tuvieran pagado su seguridad social, porque teníamos una serie de empleados, nosotros los senadores, que no tenían seguridad social. Y eso es absolutamente indebido, eso ya se resolvió. ¿Qué otra cosa tenemos que pelear? Que estas empresas especializadas de servicios le paguen a los empleados conforme a la ley. Pero creo que hay alguien que les ha hecho creer que van a pasar a la nómina del Senado y serían miles de personas que le trabajan al Senado como empresas de servicios. Los mensajeros que vienen a recoger mensajería es una empresa de servicios especializados. Creo que por eso es muy importante precisar los alcances de la ley para no crear infundadas esperanzas que después le genere desconcierto. La empresa que los contrata tiene la obligación de pagarle lo que se debe. El otro día yo hablé con el secretario técnico de sí revisar cuáles son los salarios que están recibiendo, cuáles son los indirectos que se quedan a las empresas para tratar de que sea el mayor salario que reciban los trabajadores de limpieza. Eso sí está obligado a hacerlo el Senado. Muchas gracias, senadora. Sería todo, no tenemos más preguntas registradas. Muchísimas gracias, diputadas, senadoras, muy buenas tardes.